Praise God. Gloria a Dios. This is Pastor Andrew Miller. Soy Pastor Andrew Miller, bringing you the Word of God once again, trayéndote la palabra de Dios una vez más. It is my privilege and my honor to be able to teach you the Scriptures. Es mi privilegio y mi honor poder enseñarte las Escrituras. And today we'll be continuing part 2 of the sermon I started last week. Hoy estaremos continuando parte 2 del sermón que comencé la semana pasada. Last week, I started a sermon about crazy things that God permits or allows. La semana pasada comencé un sermón respecto a cosas locas que Dios permite ocurrir o suceder. And I'm sure it was a shocking message for some people. Estoy seguro que era un mensaje sorprendente para muchas personas, because we have often been raised to incorrectly believe that God would never allow something crazy to happen in our lives. We think that we're immune to that stuff, porque hemos sido criados para creer que Dios nunca permitiría cosas locas a ocurrir en nuestras vidas. Pensamos que tenemos inmunidad a esas cosas incorrectamente. But today I want to continue part 2. Hoy quiero continuar a parte 2, so that you can see a little more about that concept, para que veas un poco más de ese concepto. This is not going to be an easy sermon for those who are easily offended. Esto no será un sermón fácil para la gente que es fácilmente ofendida. If you feel that you are the kind of person who never does wrong, even though the Bible says you're a liar if that's what you think, then this sermon won't be something you're going to enjoy. Si eres la clase de persona que crees que nunca haces mal, a pesar que la palabra de Dios dice que gente que dice así son mentirosos, esto no será la clase de sermón que te va a encantar. But if you are an honest, real person, then this sermon, I hope, will open your perspective to help you change some things in your life. Pero si eres una persona honesta y real, espero que este mensaje y este sermón te abre los ojos para poder cambiar algunas cosas en tu vida. So, I want to start today in Ecclesiastes chapter 7. Hoy quiero comenzar en Eclesiastés capítulo 7. If you go in your Bible, si van a sus Biblias, Ecclesiastes chapter 7, Eclesiastés capítulo 7. I'm going to read verse 20 through 22 in the King James Version. Voy a leer verso 20 al 22 en la versión Reina Valera. And then I'm going to talk about this passage before we go to another scripture in the Bible. Luego voy a hablar de este pasaje antes de ir a otra escritura en la Biblia. So in Ecclesiastes chapter 7, King James Version, verse 20 through 22, the Bible says, "For there is not a just man upon earth that doeth good and sinneth not. Also take no heed unto all the words that are spoken, lest thou hear thy servant curse thee, for oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others." En español dice en Eclesiastés 7, verso 20 al 22, "Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces." So, I can already imagine, ya puedo imaginarme, that this passage alone has already got some of you upset. Este pasaje en sí ya tiene algunos de ustedes enojados. Because first of all, the very first verse we read in Ecclesiastes 7:20, porque primeramente el primer verso que vimos en Eclesiastés capítulo 7, verso 20, it says, "For there is not a just person or a just man on earth that doeth good and sinneth not." El que dice que no hay persona justa sobre la tierra que siempre hace el bien y nunca peque. Both testaments confirm this particular idea. Ambos testamentos confirman esta idea. Both testaments teach us that somebody who says that they are perfect or thinks they're perfect and thinks they never make mistakes and thinks they never sin is a liar. Ambos testamentos nos enseñan que alguien que piensa que es perfecto, que nunca hace errores, que nunca comete maldades, es una persona mentirosa. And so it says here that basically the common yet well understood idea is everybody messes up sometimes. Aquí habla de la idea común, la idea entendida, de que todos cometen errores de vez en cuando. But you will be shocked about how many people you might be sitting next to right now in church who they'll lie in your face and say and accept in public, "Oh, I know I make mistakes," but in their heart and mind,
They really believe that they never do wrong. Te sorprendería cuántas personas quizás estás sentado al lado de ellos ahora en la iglesia, que piensan, o al menos en público dicen y confiesan, oh, yo sé que yo cometo errores y yo sé que hago errores y maldades, pero en su mente y corazón ellos realmente no creen eso. Solo lo dicen en público para no ver mal, pero en su corazón creen que nunca hacen el mal. And so I've been pastoring long enough to know that there are people who think that they never say anything wrong, they never think anything wrong, they never do anything wrong. He pastoreado suficiente tiempo para saber que hay personas que piensan que nunca piensan mal, nunca hablan mal, nunca hacen mal. There are people who think that they're practically perfect. Hay gente que creen que son prácticamente perfectos. In fact, if you were to ask the average church member, look them dead in the eye, for example, if you was to ask them, hey, can you name at least 3 things that you are biblically doing wrong right now? Si fueras tú, por ejemplo, a preguntar a una persona promedio de la iglesia, a simplemente preguntarles, por ejemplo, si podrían nombrar al menos 3 cosas que bíblicamente están haciendo incorrectamente ahora. I'm not asking you to do that in the church right now. No te estoy preguntando que hagas eso en la iglesia ahora. I'm just trying to make the point that if you were to ask them something like that, solo estoy queriendo hacer el punto que si fueras a hacer algo así, something as simple as just give us 3 things that you think that you're personally doing incorrectly biblically right now, they would struggle probably to even name 1, let alone 3 things, because in their mind they can't believe or think that they ever do anything wrong. Ellos lucharían, estoy seguro, con nombrar aún sola una cosa, mucho menos 3 diferentes cosas que bíblicamente estarían haciendo incorrectamente según la palabra de Dios, porque en sus mentes ellos no creen que están haciendo ninguna cosa mal. And so if you ever want to have just a little fun, ask if you want to try it with a friend or family member you trust. Si quieres divertirte un poco y tratar de aprender algo ahí, habla a un familiar de confianza, un amigo de confianza. And if you trust somebody with that question, si confías en alguien con esa pregunta, watch how they struggle. Mira cómo luchan to answer that question, a responder a esa pregunta. Now, of course, if you don't know somebody like that and you ask that kind of question, that's none of your business. You might get a response you're not going to like. Ahora, si no conoces a alguien de esa manera íntima y les haces una pregunta así, esa información, esa respuesta no te importa, quizás no te va a gustar cómo te responde porque no te importa esa información. That's what I'm saying. If you ever want just to have fun, ask that question to somebody that you trust, somebody that you're really close with, and watch how they'll struggle to name even just 1, let alone 3 things that biblically they're probably doing incorrectly even in their life right now. Por eso dije, si quieres divertirte un poco, habla a una persona de confianza, alguien con quien tú tienes mucha confianza y con quien eres muy cerca, y hágales esa pregunta algún día si quieres y mirarás cómo luchan con responder al menos una sola cosa, mucho menos 3 diferentes cosas en la cual ellos piensan bíblicamente que están haciendo algo mal según la palabra de Dios. And then when you see them struggle to name something, you'll know what I just said is true. Y cuando ves que ellos luchan nombrar una sola cosa, te darás cuenta que lo que acabo de decirte es muy cierto. Now, in verse 21, en verso 21, I find this an interesting verse. Entiendo este verso, lo encuentro muy interesante, because the writer Solomon, el escritor Salomón, gives us some very good advice that we should all apply. Nos da un buen consejo que todos debemos aplicar. He says to not really pay attention to all the words you hear spoken that people are talking, lest you hear your servant curse you. Dice él que básicamente deberías tener cuidado de no estar prestando atención a tanta atención a las palabras que escuchas a otras personas hablando, a lo que los demás andan diciendo, a menos que oigas a tu siervo maldecirte. Now, I've read this passage in a few different versions. He leído este pasaje en unas diferentes versiones. And the concept and idea remain the same. El concepto y la idea permanecen lo mismo. And the idea is that many people pay way too much attention to what others are saying. Es que mucha gente presten mucha atención
a lo que otras personas están diciendo. And Solomon is saying that's not a good idea. Y Salomón está diciendo eso no es buena idea. Now, why is that not a good idea? ¿Por qué eso no es una buena idea? Why is it not a good idea to always be up in other people's conversations? ¿Por qué no es buena idea siempre estar metido en conversaciones ajenas? Why is it not a good idea to always be worrying about what everybody else is saying? ¿Por qué no es buena idea siempre estar preocupado por lo que las demás personas están diciendo? Well, he tells us, first of all, at the end of that verse, primeramente nos dice en el final de ese verso, that you might hear something that you're not going to like, that's going to make you angry. Nos dice que quizás vas a escuchar algo que no te va a gustar, algo que te va a enojar. In this particular example, he said you might hear your servant curse you. En este ejemplo, él dice quizás oirás tu siervo maldecirte. In other words, you might hear somebody talk bad about you that you didn't expect was going to talk bad about you. En otras palabras, quizás vas a escuchar a otra persona hablar mal de ti, quien tú no esperabas que hablara mal de ti. I don't know if it's ever happened to you where you heard that somebody that maybe you love and are close to, maybe you heard that they said some things about you behind your back that they never told you in your face, and it hurts when you find that out. Quizás, no sé si te ha pasado alguna vez a ti, que quizás alguien quien tú amas o a quien eres muy cerca, quizás escuchaste que ellos hablaron algunas cosas mal de ti detrás de tu espalda. No te lo dijeron en tu cara, pero escuchaste que lo que dijeron y después te das cuenta lo que dijeron y duele, because when you up in other people's conversations, cuando estás metido en conversaciones ajenas, like verse 21 is saying, como verso 21 nos está diciendo, you're going to sometimes hear things that were not meant for you to hear. A veces vas a escuchar cosas que tú no estabas supuesto a escuchar. But Solomon flips it in verse 22. Salomón ahora lo dobla o lo tuerce de ahora diferente manera en verso 22, because in verse 22, he puts basically on us to not be hypocrites when we hear somebody talking about us. En verso 22 nos básicamente pone sobre nosotros a que no seamos hipócritas cuando escuchemos gente hablando de nosotros. Because in verse 21, he said, if you're always listening to other people's words, you're eventually going to hear somebody say something about you that you don't like. En verso 21 nos está enseñando Salomón de que si siempre estamos escuchando lo que los demás están hablando, eventualmente vas a escuchar que alguien va a decir algo de ti que no te gusta. But what he's trying to teach us in verse 22, lo que está tratando de enseñarnos en verso 22, he says, for oftentimes also thine own heart knoweth that thou thyself likewise hast cursed others. En verso 22 dice él, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Now, I know that makes you mad. Yo sé que eso te enoja. I believe the Bible more than I believe you. Yo creo en la palabra de Dios más que creo a ti. Because the Bible says, you know, you too have talked bad about people. La Biblia dice que tú también sabes que tú has hablado mal de gente. Now, some of you are upset right now, most likely saying, I've never talked bad about nobody. Again, I believe the Bible's true, and I believe you're a liar when you say you've never talked bad about anybody. Ahora, algunos están bravos ahorita mismo diciendo, yo nunca he hablado mal de nadie. Yo creo en la palabra de Dios, es cierto, y creo que tú eres el mentiroso cuando dices algo así, because the Bible says that you yourself have likewise cursed others. La Biblia dice que tú también sabes que has hablado mal de otros. Now, if you want to have a little fun, just for a second, si quieres divertirte por un momento, let's take a look at all the liars in the church. Miremos a todos los mentirosos en la iglesia. Watch this. You just read what the Bible says. Acabas de leer lo que la Biblia dice. The Bible says that they have also talked about others at some point in their life.
La Biblia dice que ellos también han hablado mal de otros en algún punto en su vida. So I'm going to ask a question, and I want you to look around at the response so you can see who's going to lie. Voy a hacer una pregunta y quiero que después miras alrededor de ti ahí en la iglesia a ver quiénes van a mentir con esta respuesta. Raise your hand if you believe that you have never talked bad about anybody ever. Levanta tu mano si crees que tú nunca has hablado mal nunca de nadie. Once again, raise your hand. Raise it up. Raise it like, do like this. Let everybody see if that's what you believe, that you've never talked bad about anybody ever. Levanta tu mano en alto para que todo el mundo lo vea. Si crees que tú nunca has hablado mal de nadie, nunca. Now look at the people who raised their hands. Mira la gente que levantaron sus manos. They're calling the Bible a lie. Ellos están mintiendo, están llamando a la palabra de Dios una mentira. They're saying that the Bible is lying on them. Ellos están diciendo que la Biblia está mintiendo respecto a otros, because the Bible says they've talked about people too, and they want you to believe that they've never talked about anybody. La Biblia dice que ellos también han hablado mal de gente y ellos quieren que tú públicamente creas que ellos nunca han hablado mal de nadie. Now let's change the question. Cambiemos la pregunta. Again, let's see who tells the truth. Miremos quién habla la verdad. He says, you know in your heart, I'm looking at verse 22 still, estoy viendo todavía verso 22. He says, you know in your heart that you yourself have also talked bad about others at some point, right? En verso 22, él dice que tú también sabes que alguna vez has hablado mal también de los demás. So let's do this question and let's look at the responses around you. Hagamos esta pregunta y veamos a las respuestas alrededor de ti. Raise your hand if you're honest enough to publicly acknowledge in front of everybody that you know you have talked smack or bad about people at some point before. Levanta tu mano si tú públicamente puedes admitir honestamente que en alguna vez en tu vida has hablado mal de alguien, que has hablado cosas incorrectas de alguien en alguna vez. I'll raise my hand because I believe the Bible. Yo levantaré mi mano porque creo en la Biblia. Now look around you, mira alrededor de ti. If there's somebody who's old enough for their brain to function normal and have deep conversations and hasn't raised their hand, they're lying. Y alguien que está suficiente de edad mayor o madura para que su cerebro funcione correctamente a poder conversar conversaciones profundas y no levantaron su mano, ellos están mintiendo. If you, in my opinion, in other words, if you're like at least 10 years old or older, si, en mi opinión, al menos si tienes como 10 años de edad o más, and if your brain functions normally, y si tu cerebro funciona normal, at some point you have said some stuff about people that wasn't nice and that should not have been said. En alguna vez, en algún punto entonces has hablado algo de gente que no era bueno y que nunca hubiera sido hablado. So, why did I bring up this passage in this sermon? ¿Por qué traje este punto en este sermón? Because we want to believe foolishly that God would never allow people to talk bad about us. Queremos creer neciamente que Dios nunca permitiría que gente hablara mal de nosotros. We think that God is always going to protect us or our reputation from other people's opinions and gossip. Creemos que Dios siempre nos va a proteger o guardar nuestra reputación de chismes ajenas o opiniones de otras personas cuando hablan de nosotros. But the Bible says this stuff happens in verse 21 of Ecclesiastes 7. It tells us this happens. And in verse 22, it tells us it happens because we've also done it. En verso 21 de Eclesiastes 7 nos dice que estas cosas pasan, la gente habla cosas. Como dice verso 22, porque nosotros también lo hemos hecho. So this is basically the same concept in Galatians of what a man sows, he reaps.
Este es el mismo concepto del libro de Gálatas, que la Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Or what Jesus said in the gospel, that according to the measure that you meet, it's met unto you again. O como dice Jesús en el Evangelio, que con la misma medida que medís, se te será medido. Or as Jesus taught, to do unto others as you would have them do unto you. Y como Jesús dijo, haz a los demás lo que quieres que hagan a ti. So if you're always if you have a habit, like some of you have, of talking bad about people, well then verse 22 tells us you've talked about folks, so you need to expect that people are going to talk about you too. Si tienes la costumbre, como algunos de ustedes tienen, de hablar mal de los demás, de hablar mal de gente, verso 22 nos indica que tú también has hablado mal de gente, así que hay que esperar de que también van a hablar mal de uno. So it's inescapable, es inescapable. If you don't like people, this is real simple if you look at it. Es muy simple si lo miras. If you don't like people talking bad about you, stop talking bad about other people. It's that simple. Si no te gusta que la gente hable mal de ti, deja de hablar mal de los demás. Es así de simple. Now, some of you are like, oh, it's not that simple. It is that simple. Algunos dirán, oh, no es tan simple. Claro que es tan simple. Now, you will never escape from that there'll always be somebody in this world who has something to say, something bad to say about you. That's just inevitable. Nunca vas a escapar de que haya siempre alguien, aunque sea una persona, en esta tierra que habla mal de ti. But what you can do, pero lo que sí puedes hacer, is to minimize the amount of people that do talk bad about you. Lo que sí puedes hacer es minimizar la cantidad de personas que hablan mal de ti. Because the less you talk bad about a bunch of people, the less people are going to talk bad about you. Entre menos hablas mal tú de la gente, menos la gente va a hablar mal de ti. In fact, you know what? While we're here, ya que aquí andamos, you can actually flip on the concept, still scripturally, on what a man sows, he reaps. Puedes hasta torcer el concepto, bíblicamente todavía en el concepto de lo que el hombre siempre cosecha, and not just stop talking bad about people if you want to minimize people talking bad about you. Y no solamente parar de hablar mal de tanta gente si quieres que la gente pare de hablar mal de ti. What would happen if you started talking good about a bunch of people that you often talk bad about? ¿Qué pasaría si comenzaras a hablar bien de mucha gente de la cual has hablado mal antes? What would happen if you, instead of having always negative or bad things to say about somebody, you started saying good things about them? ¿Qué pasaría si en vez de siempre tener algo mal o negativo que decir de algunas personas, comenzaras a tener cosas buenas y positivas que decir de esas mismas personas? Then it might happen where you will learn that they'll start to talk good about you. Puedes quizás aprender que quizás ellos comenzarán a hablar bien de ti, because it's still the same law of the harvest, the law of sowing and reaping, porque todavía es la misma ley de la cosecha, que es la ley de lo que uno siembra, uno cosecha. So, final thought on that before we go on to the next passage. Pensamiento final en eso antes de seguir al próximo pasaje. Based on Ecclesiastes chapter 7, verse 21 and 22, basado en Eclesiastés capítulo 7, verso 21 y 22. Instead of getting angry at God for allowing people to talk bad about you behind your back, get mad at yourself for talking bad about other people behind their back, and change that, and then you might have less trouble with people talking bad about you behind your back. It's just like that. Entonces, en vez de enojarte con Dios de que Él haya permitido que gente habla mal de ti detrás de tus espaldas, enójate contigo mismo, que tú mismo has hablado mal de gente detrás de tus espaldas. Cambia eso en tu vida y tu lengua, y quizás verás que Dios permita que la gente hable menos mal de ti. Amén, gloria a Dios. So let's go on to our next passage. Vamos a nuestro próximo pasaje. In the book of Lamentations, en el libro de Lamentaciones, chapter 3, capítulo 3, we're going to start in verse 1. Vamos a comenzar en verso 1. Lamentations chapter 3, verse 1. Lamentaciones capítulo 3, verso 1.
I'm going to read in the New Living Translation. Voy a leer en la nueva traducción viviente. I'm going to, well, based on how much time I have, I'll try to cover as much as I can in this chapter. There's a lot here of things that the writer tells us that God allows. Voy a tratar en el tiempo que nos queda de cubrir cuanto puedo de información en este capítulo, ya que el escritor de este capítulo habla de varias cosas que Dios permite ocurrir. There are sad or barbaric or crazy things. Hay cosas tristes, bárbaras o difíciles que Dios permita ocurrir. And there's a reason why. Hay una razón por la cual, like I told you last Sunday, como te dije el domingo pasado, because of the things we do, por causa de las cosas que hacemos. So I know that you were taught by your parents that you can say whatever you want and do whatever you want. And there's no consequences, but that's not the way God functions. He functions with consequences for our stupidity. Yo sé que quizás fuiste criado por tus padres a creer que puedes hablar lo que quieres, decir lo que tú quieres y que nunca hay consecuencia para esas cosas, pero el Dios de la Biblia no opera de esa manera. Hay consecuencias con él por nuestras tonterías. So in chapter 3 of Lamentations, Lamentations is in the Old Testament, en capítulo 3 del libro de Lamentaciones, Lamentaciones está en el Antiguo Testamento. Verso 1 dice, the writer says, I am the one who has seen the afflictions that come from the rod of the Lord's anger. Dice en la versión nueva traducción viviente, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Now, that verse alone is going to make some of you mad because you don't believe that God uses the rod of correction when he's angry, because you don't believe in that. Ese verso solo ahí le va a hacer enojado a algunos de ustedes porque tú no crees que Dios usa la vara de corrección para castigar cuando él está enojado, porque tú no crees en eso. But God is not you and you're not God. Dios no es tú y tú no eres Dios. You don't believe in the rod of correction. God believes in the rod of correction. ¿Tú no crees en la vara de la corrección? Dios cree en la vara de la corrección. You don't believe in punishing people when they mess up? God believes in punishment when it requires it. ¿Tú no crees en castigar gente cuando hacen un error mal? Dios cree en castigar cuando lo requiere. And the writer is honest and says, I am the one who has seen the afflictions that come from the rod of the Lord's anger. Y el escritor de este verso dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. So he's very clear, él es muy claro, that there are things that happen, and he calls it afflictions. Él es muy claro y aquí lo llama aflicciones. Afflictions that happen to us. Aflicciones que nos ocurren a nosotros. Why? ¿Por qué? Why do some of us go through certain afflictions? ¿Por qué algunos de nosotros pasamos algunas aflicciones? It's not because he doesn't say it's because of the devil. Él no dice que es por causa del diablo. He didn't say it's because the demons are afflicting you. Él no dijo porque los demonios te están afligiendo. He didn't say it's because some other cause, or because the church, or because the pastor. Él no dijo por otra causa, porque el pastor o por la iglesia. He said that it's God who is angry and is allowing these afflictions in my life. Él dice, es Dios el que está enojado, que está permitiendo estas aflicciones en mi vida. Now, if you were honest, some of you could look around right now and say, well, I know the Bible says that, but I don't believe that applies to me. I believe that applies to everybody else but me, because some people are crazy. Si fueran honestos, algunos de ustedes quizás dirían ahorita mismo, pastor, yo no creo lo que la Biblia dice acá. Yo creo que eso aplica a toda la gente menos a mí, porque algunas personas son locos para creerlo. Some people believe that God's correction is for everybody but you. Algunos creen que la corrección de Dios es para todos menos tú. Some people believe that God will allow your enemies and the people that you don't like to be afflicted, but that God would never do that to you. Algunos de ustedes creen que Dios permitiría que tus enemigos y que la gente que te cae mal, que ellos sean afligidos, pero tú nunca crees que Él permitiría que eso te ocurre a ti. But the Bible says when God is angry, sometimes he lets the rod of correction or affliction come to our life. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios está enojado, a veces él deja que la vara
de corrección o de aflicción viene hacia nuestras vidas. Now, look at verse 3. Miren al verso 3. In that same chapter, ese mismo capítulo, verse 3, verso 3. We're going to read the same version throughout this passage. Vamos a leer la misma versión a través de este pasaje. So in English, I'll be reading the New Living Translation. En español estaré leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. He says, he has turned his hand against me again and again all day long. Dice, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Could you imagine, te puedes imaginar, a parent spanking their child again and again all day long for something that they're doing wrong? Te puedes imaginar un padre dándole cincho a su hijo todo el día por algún error que sigue haciendo. Now, some of you don't believe in that because you think you're holier than God and that you would never do something like that, even though God will allow something like that. Algunos de ustedes piensas que tú eres más santo que Dios, pero que tú dices, yo nunca haría semejante cosa, a pesar que Dios permita algo así, Dios lo hace. But here it says, aquí dice, he has turned his hand against me again and again all day long. The same day. Dice aquí, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Estamos hablando del mismo día. So this wasn't just a one-time affliction or punishment on some occasion. Esto no era solamente una castigada nada más de una sola vez en ese día en algunas ocasiones. In other words, there were days, en otras palabras, habían días where on the same day, que en el mismo día, God allowed some things to happen over and over again. He said, on the same day. Dice él básicamente que habían ciertos días donde Dios permitiera que algunas cosas le pasaran a alguien en vez tras vez en el mismo día. Now, I know that's frustrating. Yo sé que eso es frustrante. I would hate for something like that to happen to me. Odiaría que algo así me pasara, si ocurriera algo así a mí. I don't think anybody would be excited about that. No creo que nadie estaría emocionado por eso. But if God has to allow his hand to be against us all day long, si Dios tiene que permitir que sus manos estuvieran contra nosotros todo el día, you would hope that we would be either smart enough or humble enough to stop doing whatever it is that's causing him to have to fight us all day long. Uno pensaría que quisiéramos ser lo suficiente humilde o lo suficiente inteligente para parar de estar haciendo todo el día las cosas que le está causando a Dios tener que pelear en contra de nosotros todo el día. For example, look at verse 4. Por ejemplo, mira en verso 4. In verse 4, he says, en verso 4 dice, he has made my skin and flesh grow old. He has broken my bones. Dice, hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Both testaments, we can see, en ambos testamentos podemos aprender that there are sometimes physical health problems that God allows to happen to us because we're living in rebellion or sin. Ambos testamentos nos enseñan que hay tiempos que Dios permita que problemas físicas de salud ocurren porque estamos viviendo neciamente o rebeldemente en pecado. So I know that over the years I've heard people lie and say that whenever you're going through a physical affliction in your body, that it's always because you're going under some satanic attack in spite of how quote unquote holy you might be. He oído a través de los años que hay personas que dicen mentirosamente que cada vez que estás pasando una aflicción física de salud, de que es por causa de que estás bajo un ataque satánica, a pesar que eres, entre comillas, muy santo. In other words, people don't want to believe that God sometimes allows physical afflictions, I'm talking about health problems,
for different reasons. Es que la gente, en otras palabras, no quieren creer que a veces Dios permita aflicciones físicas o problemas de salud por algunos propósitos. For example, if in the case of Job, where God allowed Satan to touch his body without killing him, causing Job to have those physical problems he had, and that's with Job being perfect. Si en el caso de Job, donde Dios permitió que Satanás le tocara su cuerpo, causándole esos problemas de salud físico, a pesar que Job era perfecto, how much more do you think he might allow us to sometimes have to deal with physical health problems because we're definitely not perfect? ¿Cuánto más crees que Dios a veces permitirá que nosotros pasemos problemas físicos de salud porque nuestra rebeldía o pecado, porque nosotros absolutamente no somos perfectos? Now, I can imagine some of you right now are thinking that the current physical health problems or afflictions you're going through, because you don't want to believe this passage, you believe that, no, God would never let me be sick. Okay, believe whatever floats your boat, even if it's a lie, if that makes you feel better, but that's between you and your God. Algunos de ustedes estarán pensando ahorita mismo, no, pastor, yo no puedo creer que Dios permite, que la razón que yo estoy pasando esta aflicción en mi cuerpo ahora mismo es porque Dios me está castigando. Dios nunca haría algo así. Ok, crea la mentira que quieras creer si eso te hace sentir mejor de ti mismo, pero ese problema es entre tú y tu Dios, because the Bible said in this last part of the verse, la Biblia dice en esta última parte del verso, he said, he has broken my bones. Dice, él ha quebrado mis huesos. So if your bones get broken, for example, using the passage, si tus huesos se quebraran, por ejemplo, usando el pasaje, are you going to blame Satan? It says God did it there. ¿Vas a culpar tú a Satanás? Aquí dice que Dios lo hizo. That doesn't mean that every time you break your bone, God did it. The point is that he allows things to happen because sometimes he's punishing us for our sins. Ahora, eso no significa que cada vez que quiero un hueso es porque Dios lo estaba haciendo, no. El punto es de que él permite cosas ocurrir a veces porque estamos viviendo en pecado. So the point he says here is, God allowed my body, my physical body, to have to go through certain physical health issues because of our sins. El punto que él está haciendo aquí es que Dios ha permitido que a veces que hayamos tenido que pasar algunas pruebas físicos de salud por causa de nuestros pecados. So don't always blame Satan for your physical health problems. No siempre culpes a Satanás por causa de tus problemas físicos de salud. Sometimes God's the one that allows it, and sometimes God's the one that sends it. A veces Dios es el que lo permita, a veces es Dios el que lo manda. And if you would repent, si te arrepintieras, if you would make things right with God, si arreglaras cuentas con Dios, he can heal your body. Él puede sanar tu cuerpo. God is a healer. Dios es un sanador. But what happens if you have physical affliction in your body and refuse to repent of your rebellion? He can let you have that physical problem for the rest of your life, and that would be your fault for not repenting. ¿Qué pasa si tú tienes problemas físicos de salud, pero dices, yo no quiero cambiar como soy, yo no voy a arrepentir y arreglar cuentas con Dios? Dios podría permitir que sigues con esos problemas físicos por el resto de tu vida, y eso sería tu culpa porque no te arrepentiste teniendo chance. So you have a chance today. Tienes chance hoy. If you're going through physical afflictions or health problems, si estás pasando aflicciones físicas o problemas de salud, be introspective for a moment. Sea introspectivo por un momento and think, might this physical problem be because of sin in my life? Piensa, ¿será que este problema físico que tengo en mi cuerpo podrá ser por causa de enfermedad en mi cuerpo? And if that's the case, si eso es el caso, then repent, arrepiéntate. Make things right with God. Arregla cuentas con Dios, so that he can heal your body, para que él pueda sanar tu cuerpo. And let's suppose if you're not honest enough with your own self because of pride and ego to think that maybe you're going through this physical affliction because of your own sin or rebellion,
Supongamos si no fueras lo suficiente honesto contigo mismo para creer que estás pasando estos problemas físicos por causa de tus propias rebeldías y pecados, por causa de tu ego que no te permite admitirlo, then maybe ask a few people, a few godly people, a few honest Christians, if they think that maybe you're doing some things wrong in the eyes of God that might be a reason for you to be going through this right now. And maybe get an outside perspective. Si fuera así, quizás pregunta tú a algunas personas piadosas cristianas que en quien tienes confianza y pregúntales a ellos, ¿será que tú ves o crees que quizás yo estoy pasando estas aflicciones físicas por algún problema en pecado que tú ves que yo ando haciendo en este tiempo? Para que ellos te den una respuesta honesta, perspectiva de fuera de ti, because sometimes we're not honest with our own selves. A veces no somos honestos con nosotros mismos. Sometimes we need somebody else to tell us. A veces necesitamos que otro nos diga. And if your physical affliction is a result of rebellion, then your healing will come from repentance and from making things right with God. Si tu aflicción física es resultado de tu rebeldía, tu sanidad vendrá a través de tu arrepentimiento y arreglar cuentas con Dios. Now, God is wanting and willing to heal us. Dios está queriendo, deseando sanarnos, but sometimes He uses physical affliction as a tool to correct us, no matter how angry that makes us. Pero a veces Él usa la aflicción física como una herramienta para corregirnos, no importando cuánto nos enoja que Él haga eso. Now, let's look at verse 7. Miremos a verso 7. In verse 7, it says, He is speaking about God. The writer says, He has walled me in, and I cannot escape. He has bound me in heavy chains. Dice en verso 7, el escritor dice de Dios, dice, me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. Now, I can imagine hearing this passage. Ya me imagino escuchando este pasaje. Some of you think that this is the work of Satan because you were taught that this kind of stuff only happens through Satan. Ya me imagino que algunos de ustedes están quizás luchando con este pasaje porque fuiste enseñado que estas cosas, así como habla este verso, solo ocurren a través de Satanás, porque piensa que solo Satanás hace cosas así. It's difficult for Christians who don't study their Bible to believe and understand that God allows this stuff to happen sometimes because of our own sin and rebellion. Es difícil para cristianos que no estudian la Biblia regularmente a creer que Dios a veces permita que estas cosas ocurren en la vida de uno por motivo de nuestra propia rebeldía y nuestros pecados. Dice, I feel like I'm walled in. Dice él, yo siento en este verso, dice, me siento como que estoy cercado por un muro. I feel like I'm trapped. Me siento atrapado. He said, I feel like I can't escape. Dijo, me siento como que no puedo escapar. Like I'm bound by heavy chains, como que estoy atado por cadenas pesadas. Have you ever felt like that? ¿Te has sentido así alguna vez? Have you ever felt like you were trapped in a difficult place and couldn't escape? ¿Te has sentido alguna vez como que estabas atrapado en algún lugar complicado o difícil y que no podías escapar? Well, according to this verse, the writer said, God allowed that to happen to me. Pero según el escritor de este verso, él dice que Dios permitió que eso le pasara a él. Okay, I know some of you are probably mad again right now that, oh, no, Pastor, I don't believe God will allow that to happen. What Bible do you believe in? Estoy seguro que algunos de ustedes ahora estarán bravos que no, pastor, yo no creo que Dios permitiría que algo así me pasara a mí. Entonces, ¿en cuál Biblia crees? If you don't believe this Bible, what Bible do you believe in? Si tú no crees en esta Biblia, ¿en cuál Biblia crees? I believe this Bible even when it makes me mad. Yo creo en esta Biblia aún se me hace enojado. This is not complicated to understand if we read our Bible. Esto no es complicado para entender
si leemos nuestras vidas, it's complicated for many to understand because they don't want to believe that God allows these things because they were raised in passive homes with little or no consequences. Es difícil para muchos comprender esto por causa de que ellos fueron criados en casas o hogares donde había pocas consecuencias o ninguna consecuencia. But for people who were raised with strict parents, with strict consequences, this is way easier to understand. Pero para gente que fueron criados con padres estrictos, con consecuencias estrictas, esto es mucho más fácil para comprender. Now watch verse 9. Mira verso 9. It says, he has blocked my way with a high stone wall. He has made my road crooked. Dice, impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Once again, sometimes we feel trapped. Una vez más, a veces nos sentimos atrapados. We feel like we're in the middle of a problem right now that we've tried to escape and we can't get out. A veces nos sentimos que estamos en medio de un problema ahorita mismo, atrapados en que no podemos escapar. And maybe you feel like you've been going through the same drama for years. Y quizás sientes que has estado pasando la misma drama por años. Maybe you're tired of it. Quizás estás cansado de eso. And if you're tired of going through the same bull crap year after year, si estás cansado de estar pasando las mismas tonteras año tras año, maybe you've been blaming the devil too long and haven't accepted personal responsibility for why you might be going through this right now. Quizás has estado culpando demasiado mucho al diablo y no has aceptado responsabilidad personal por la cual esto quizás te está pasando ahora. But here he's saying that he's blocked my way. Dice que él ha bloqueado mi camino. The Bible tells us that God opens some doors and he closes others. La Biblia dice que Dios abre algunas puertas y él cierra otras puertas. The Bible also says God gives and he takes away. La Biblia también dice que Dios da y Dios quita. So when God closes a door, you can cry and complain all you want. Once that door is closed, sometimes that's the end. Cuando Dios cierra una puerta, puedes llorar y quejar todo lo que quieras, pero a veces cuando Dios cierra una puerta, eso ya es el fin. I know you want God to always make exceptions for you and your family, but that's not how God plays the game. Yo sé que a veces tú quieres que Dios haga excepciones por ti y tu familia, pero Dios no juega el juego así. In the book of Genesis, en el libro de Génesis, when God shut the ark on Noah's ark, when he shut the door on Noah's ark, cuando Dios cerró la puerta en el arca de Noé, the Bible says that Noah and all the animals in his family got on the ark. La Biblia dice que Noé, todos los animales y la familia de Noé se montaron al arca, al barco. And it wasn't Noah who shut the door. No era Noé el que cerró la puerta. Noah didn't close that door. God closed that door, the Bible says. Noé no cerró esa puerta. La Biblia dice que Dios cerró esa puerta. Once that door was closed and the rains began to come down, which was the consequences, cuando esa puerta fue cerrada y las lluvias comenzaron a caer, que era la consecuencia, the people on the outside were freaking out. La gente que estaban afuera estaban pero molestos, estorbados, because they were about to go through the suffering consequences for their own rebellion. Ellos iban a pasar ahora las consecuencias sufridas por su propia rebeldía. And I'm sure they were trying to bang on that door and beg to be let in and say, look, I'm sorry, make an exception for me. Estoy seguro que estaban ellos tratando de pegar y golpear esa puerta y rogar, lo siento, que por favor, déjame entrar, haga una excepción por mí. But once God shut that door never opened again until after the destruction. Después de que Dios cerró esa puerta nunca volvió a abrir otra vez hasta después de la destrucción.
And so sometimes God allows doors to close on us that we wanted him to open because of our own sin and rebellion. A veces Dios permite que puertas que queríamos que se abrieran se cierran por causa de nuestra propia rebeldía y nuestro propio pecado. And we don't want to believe, because of our ego and pride, that God would allow that to happen to us, but then you'd be believing something that's contrary to the Bible. No queremos creer que Dios permitiría que algo así nos pasara, pero cuando estamos viviendo en rebeldía o en pecado, Dios permite cosas así. Y si no quieres creer cosas así, estás creyendo en contra de la palabra de Dios. For example, let's look at this verse 12 and verse 13. Miremos verso 12 y verso 13. Verse 12 and 13 says, "He has drawn his bow and made me the target for his arrows. He shot his arrows deep into my heart." Dice, tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. One of the saddest things I think that can happen to a human, relatively speaking, is to have your heart broken. Una de las cosas más tristes que puede ocurrir relativamente, en mi opinión, a un ser humano es que se te quiebre el corazón. And some people have learned the pain and the suffering of a broken heart. Algunas personas han aprendido el dolor y el sufrimiento de un corazón quebrantado, un corazón quebrado. And it makes you cry, you feel afflicted, you feel sad, te hace llorar, te hace sentir afligido, te hace triste. But it says in verse 13, he has shot his arrows deep into my heart. Pero dice en verso 13, disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Sometimes, because of our own sin, pride, ego, rebellion, a veces por causa de nuestra propia rebeldía, pecado, ego, orgullo, he allows things. In this case, he's not literally shooting us in the heart with an arrow. En este caso, él no está literalmente poniendo flechas en el corazón, or else we would be dead, o si no, al contrario, estaríamos muertos. But when he allows his arrows to go deep into our heart, cuando él permite que sus flechas vayan a lo profundo de nuestro corazón, he allows sometimes things to happen that break our heart. Él permite a veces cosas en nuestra vida que quiebren nuestro corazón, things that are painful emotionally, cosas que son dolorosos emocionalmente, things that make us cry, cosas que nos hacen llorar, things that make us sad, cosas que nos hacen triste. But there's nowhere in the Bible that teaches that you get to live in open sin and rebellion and still get to be happy every day. That's not biblical. No hay ningún verso en la Biblia que dice o enseña que tú puedes vivir abiertamente en pecado o rebeldía y todavía poder estar feliz cada día de tu vida. Ese pensamiento no es bíblico. On the contrary, God will sometimes allow us to be heartbroken or have things that cause us much pain emotionally in our heart because of our own sin. A veces Dios permita entonces que haya cosas que nos causan mucho dolor emocional o mucho dolor en el corazón, figuradamente, por causa de nuestros propios pecados. So before I continue, antes de continuar, and I don't have a ton of time left, I'm almost out of time, y no tengo mucho tiempo para quedar predicando, pero antes de que termine, if you are heartbroken, si tú estás quebrantado de corazón, if you feel like you are going through emotional distress, si sientes que estás pasando estrés emocional, I plead with you, te ruego, analyze your attitude, analiza tu actitud, analyze your character, analiza tu carácter, be honest with yourself, sea honesto contigo mismo, and try to figure out if maybe this is happening to you because of things you're doing that you should not be doing,
things you're saying that you should not be saying. Trata de pensar si quizás estas cosas te están pasando a ti, porque quizás estás haciendo cosas que no debes estar haciendo y haciendo cosas que no debes estar haciendo. Now watch this, verse 14. I'm going to try to tie this into what we read earlier in the book of Ecclesiastes. Mira aquí en el verso 14. Quiero tratar de amarrar esto junto a lo que estábamos leyendo en el principio en Eclesiastés. So I showed you in the beginning of the sermon, Ecclesiastes chapter 7, te enseñé en el principio del sermón en Eclesiastés capítulo 7 about how the writer says to not always pay attention to other people's conversations because you might hear them talking bad about you because you've done the same thing about others. ¿Te recuerdas que dije que el escritor dijo, trata de no estar prestando tanta atención a lo que los demás están hablando porque quizás oirás que hablan mal de ti porque tú también has hablado mal de otros? But watch this, mira esto aquí, verse 14 of Lamentations chapter 3. Mira aquí verso 14 de Lamentaciones capítulo 3. The Bible says, la Biblia dice, my own people laugh at me. All day long they sing their mocking songs. Dice, mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Let me read this Bible verse again. I hope you're reading this with me. Espero que estás leyendo esto conmigo because I want you to see this is in the Bible and not something I'm making up. Quiero que lees esto en tu Biblia para que veas que esto está en tu Biblia y no algo que yo mismo lo inventé. If you're reading in the King James Version, it says, I was a derision to all my people and their song all the day. Si estás leyendo en la versión Reina Valera, dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. So, no matter which version you read it in, no importa en qué versión lo lees, you will see the same idea, verás la misma idea. That this writer said, that my own people were laughing at me. Que este escritor dijo, mi propia gente reía de mí. Have you ever had your own people laugh at you or laugh about you? ¿Has alguna vez tenido que tu propia gente, tu propia raza ríe de ti, que ríen sobre ti? And in this case, it says, all day long they sing their mocking songs. Y dice aquí en el verso, todo el día repiten sus canciones burlonas. They're making fun of you, que están burlando de ti. None of us like to be made fun of. A ninguno nos gusta que se burlan de nosotros. We hate being mocked. Odiamos que burlen de nosotros. But instead of blaming the devil, pero en vez de culpar al diablo, why don't we get honest? ¿Por qué no seamos honestos? And as crazy as it sounds, tan loco como sonara, the writer here is saying that sometimes our own people laugh at us. El escritor aquí está diciendo que a veces nuestra propia gente ríe de nosotros, they mock us, que a veces se burlan de nosotros. Oh, pastor, I don't believe that God would allow people to make fun of me. Well, again, once again, what Bible do you believe? I believe this Bible. I don't believe the crazy one you believe. Ahora quizás dirás, pastor, yo no creo que Dios permitiría que la gente burla de mí. Te pregunto de nuevo, ¿cuál Biblia crees tú? Yo creo en esta Biblia y no la Biblia que crees tú locamente. This Bible says he lets this happen sometimes. Esta Biblia dice que él a veces permita que estas cosas ocurren. So then what do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? I'm going to try to wrap this up in just a moment. Voy a tratar de cerrar esto en un momento by giving you some hope before we pray, con tratar de darte algo de esperanza antes de orar. If you look in the same chapter, en el mismo capítulo, we'll look at verse 20 and read through verse 23. Vamos a comenzar en el verso 20 y leer hasta el verso 23. Now, unfortunately, just because of the sake of time, there's a lot more I could have covered in this chapter and just don't have time to do it now. Desafortunadamente, por causa de falta de tiempo, hay mucho más que podría cubrir en este capítulo, pero por falta de tiempo no hay más tiempo para hacerlo. But I challenge you, read the whole chapter of Lamentations chapter 3.
te reto que lees todo el capítulo de Lamentaciones capítulo 3 when you have a chance, cuando tengas chance. Don't do that right now, no hagas eso ahora mismo. But when you have a chance, when you have a moment, after the sermon, if you want, at some point on your free time, después del sermón, en algún tiempo, tu tiempo libre, you can see what else the writer of Lamentations 3 says God allowed to happen, so that you can see what crazy things God allows because of our sin and rebellion. Lee el resto de todo el capítulo de Lamentaciones, capítulo 3, por tu propia cuenta, para que puedas ver cuántas otras locas cosas Dios permite pasar en nuestras vidas por causa de nuestras propias rebeldías o pecados. But the chapter is not all doom and gloom. El capítulo no es simplemente castigos y tristezas. There is hope in this chapter. Hay esperanza en este capítulo. And before we pray, antes de orar, I want to give you some hope. Quiero darte esperanza. Because yes, God might be allowing crazy things to happen in your life right now because you've got sin that you don't want to change. Claro que Dios podrá estar dejando que pase cosas locas en tu vida ahora mismo porque tienes pecado que tú no quieres cambiar. But will it ever end? ¿Será que va a cesar de ser? Will you ever come out of this? ¿Será que vas a salir de esto? You can, puedes. And here's how. Aquí está cómo. In verse 20 it says, I will never forget this awful time as I grieve over my loss. Dice el escritor aquí en verso 20, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. So the writer understood we've suffered, we've had to lose some things because of what we've said and done. El escritor entiende que hemos sufrido y hemos perdido cosas por causa de lo que hemos hecho y dicho. Maybe some of you have lost friendships. You've lost good friendships, good relationships, because you didn't control your mouth. Algunos de ustedes perdieron amistades. Algunos de ustedes perdieron buenas amistades, buenas relaciones, porque no supiste controlar tu lengua. And, it's not always possible, unfortunately, to restore those relationships once they're destroyed. No es siempre posible restaurar esas relaciones cuando están destruidas. Some relationships, unfortunately, they stay broken for a lifetime. Algunas relaciones desafortunadamente se quedan quebradas por toda la vida. But in verse 21 and verse 21, the writer says, yet I still dare to hope when I remember this. Verse 22, the faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Verse 23, great is his faithfulness. His mercies begin afresh each morning. Dice en verso 21, el escritor dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Verso 22, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Tus misericordias jamás terminan. Verso 23, grande es su fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. So this writer, in spite of all the drama he talks about going through because of what's happened in his life, este escritor, a pesar de toda la drama que él escribe que tuvo que pasar por causa de las cosas que estaban ocurriendo en su vida, says, I'm not quitting hope. Él dice, yo no estoy venciéndome en la esperanza. He's saying, in spite of all that, I have hope. Él está diciendo que a pesar de todo eso, tengo esperanza. And the reason he has hope, la razón por la cual tiene esperanza, is that he remembers that God's faithful love never ends. Es porque él dice que se recuerda que el amor del Señor nunca se acaba, and that his mercies never cease, y que sus misericordias jamás terminan, and that his faithfulness is great, y que su fidelidad es grande, and that his mercies begin afresh each morning, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. And so the hope we have today, la esperanza que tenemos hoy, is even if you are going through
crazy stuff in your life as a consequence of your own sin and rebellion es de que si aún ahora mismo estuvieras pasando a locuras y problemas por causa de tu propia rebeldía y pecado, it doesn't have to end that way. No tiene que acabar o terminar de esa manera. You can be restored if you want. Puedes estar restaurado si tú quieres. There is hope for forgiveness. Hay esperanza por el perdón. There is hope for change. Hay esperanza por el cambiar, but you have to want to change. Tienes que querer cambiar. And if you will make things right with God, si arreglas cuentas con Dios, He will forgive and restore. Él perdonará y restaurará. But I'm not talking about that fake repentance that you might trick everybody else with, but God sees your heart. No estoy hablando de ese arrepentimiento falsa con la cual quizás puedes trampear a las demás personas, pero Dios mira tu corazón. So you might tell everybody with your mouth, oh, I'm sorry and I repented, but God knows if it's true because your actions and your behavior will change as a result if it's true. Puedes decirle a la gente, oh, yo me arrepentí, ya pedí perdón a Dios y ya cambié, pero tu comportamiento y tus acciones serán diferentes. Se verá si es cierto que tú hayas cambiado y arrepentido. God loves to be merciful. A Dios le encanta la misericordia, but that does not mean that He does not punish. Eso no significa que Él no castiga. And because of that reason, por causa de esa razón, all of Lamentations 3 is a testimony of that. Toda Lamentaciones 3 es testimonio de eso, that there are crazy things that God allows to happen. It's part of punishment for rebellion and sin, que hay cosas locas que Dios permite ocurrir por causa de rebeldía y pecado. And that just because you go to church doesn't mean you escape the consequences. Solo porque vas a la iglesia no significa que escapas las consecuencias. They will find you, te encontrarán. Consequences know where you live. Consequences know where you work. Consecuencias saben dónde vives. Consecuencias saben dónde trabajas. They will find you, te encontrarán. And so if you want to stop going through extreme crazy things unnecessarily, si quieres dejar de pasar extremadamente cosas locas innecesariamente, the path to peace and restoration is through repentance. El camino a la restauración y a la paz es a través de arrepentimiento. Because His mercy is still fresh today. Su misericordia aún es fresca hoy. And He's just waiting for you to come back to Him. Él está esperando que tú regreses a Él. He's waiting for you to give Him everything. Él está esperando que tú le des todo. He's waiting for you to make the necessary changes in your life. Él está esperando que hagas los cambios necesarios en tu vida. He's waiting for you to admit and confess your sins and rebellions. Él está esperando que confieses tus rebeldías y tus pecados. He's waiting for you to change your attitude, change your character, change your behavior. Él está esperando que cambies tu carácter, que cambies tu actitud, que cambies tu comportamiento. He's waiting for you to change the way you talk about everybody else. Él está esperando que cambies la manera en que tú hables de las demás personas. He's waiting for you to stop being a gossip. Él está esperando que pares de ser chismoso. He's waiting for you to stop always saying negative things about other people. Él está esperando que pares de siempre estar hablando cosas negativas de las demás personas. He's waiting for you to stop always throwing people under the bus. Él está esperando que pares de siempre estar tirando gente bajo el bus. He's waiting for you to accept responsibility for your own actions. Él está esperando que finalmente tú aceptas responsabilidad por tus propias acciones. And if you can do that, si puedes hacer eso, if you can be honest, si puedes ser honesto, if you can stop lying to yourself and everybody else, si puedes parar de mentir a ti mismo y a los demás, you can find His mercy, puedes hallar su misericordia. You can find His grace, puedes hallar su gracia. You can find His forgiveness, puedes hallar su perdón. You can find His restoration, puedes hallar su restauración. You can find His healing, puedes hallar su sanidad. God is able to restore, the Bible says, even the things, the years
that the locusts and the worms have eaten up. La Biblia dice que Dios puede restaurar aún los años que los gusanos y las langostas se comieron. Could you imagine God restoring in your life things you lost after you make things right with Him? Wouldn't that be amazing? Puedes imaginarte Dios restaurando cosas en tu vida que tú perdiste. Después de que tú te arrepientes de verdad, ¿no sería eso maravilloso? So we're going to pray. Vamos a orar. And I want you to think about that right now. Quiero que pienses en eso ahora mismo, because I think it would be amazing if God began to restore things in your life. And I'm talking about all across your life, just restoring, healing, blessing, because you repented and made things right with Him. Yo creo que sería maravilloso que Dios comenzara a sanar y perdonar y bendecir y prosperarte por causa de que tú te arrepentiste de verdad y arreglaste cuentas con Él. It would be amazing if once you get your heart right with Him and your mouth right with Him, sería maravilloso después de que arreglas que tu corazón esté bien con Él y tu boca esté bien con Él, that He begins to just put back together the broken pieces. Que después de que arreglas cuentas con Él, que Él comienza a restaurar los pedazos quebrantados, and that He begins to take away the afflictions, y que Él comienza a quitarte las aflicciones, because you don't have to continue to live through crazy experiences unnecessarily. Change today. No tienes que continuar viviendo a través de experiencias locas. Puedes cambiar hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Heavenly Father, in the name of Jesus. Yo sé, Señor, que necesitamos cambiar. I know we need to change. Yo sé que no somos perfectos. I know we're not perfect. Yo sé que hay gente que se creen perfecto y no lo son. I know there are people who think they're perfect, but they're not. Tu palabra nos indica que no hay perfecto más que tú. Your word tells us there's no one perfect but you. Pero hoy en día, but today, necesitamos cambiar. We need to change nuestra actitud, our attitude, nuestro comportamiento, our behavior, nuestro carácter, our character. We have said things about people that we should not have said. Hemos dicho cosas de gente que no hubiéramos dicho. We've talked about people, hemos hablado de gente, and people have talked about us. Y gente ha hablado de nosotros. We've gossiped about people, and people have gossiped about us. Hemos chismeado de gente, y gente ha chismeado de nosotros. We have been rude to others and disrespectful to others, and others have been rude and disrespectful to us. Hemos sido groseros con otros, y hemos faltado respeto a otros, y otros nos han faltado respeto, y otros han sido groseros con nosotros. And in the chapters we read today, en los capítulos que leímos hoy, particularly Lamentations 3, particularmente Lamentaciones 3, Lord, we find that the writer said that he went through a lot of crazy stuff as a result of sin and rebellion. El escritor escribió que él pasó un montón de cosas locas por motivos de la rebeldía y pecado. But he gave us hope, nos dio esperanza, that if we would repent, si que nos arrepintiéramos, that you are a God of mercy, que eres un Dios de misericordia, a God of forgiveness, un Dios de perdón, a God whose grace and love is always there, un Dios cuya gracia y amor siempre está presente. And I know that if we can get delivered from this mindset that you don't ever allow crazy things to happen, yo sé si podríamos ser liberados de este pensamiento loco de que tú no permites cosas locas ocurrirnos, then we might have a reality check. Quizás tendríamos un encuentro con la realidad. That maybe we're currently going through crazy things because of things we've said and done that should not have been done or we should not have said. Podríamos darnos cuenta que quizás estamos pasando cosas ahora mismo que no tendríamos que pasar, pero porque hemos dicho cosas que no hubiéramos dicho o hemos hecho cosas que no hubiéramos hecho, nos están pasando esas cosas. And if we could accept that reality, si podemos aceptar esa realidad, instead of blaming the devil, en vez de culpar al diablo, instead of blaming the church, en vez de culpar la iglesia,
If we can look at the man in the mirror and know who's guilty, si podemos ver al hombre en el espejo y saber quién es culpable, then we can start to repent. Podemos comenzar a arrepentir. We can seek forgiveness. Podemos buscar el perdón. We can change our ways. Podemos cambiar nuestras actuaciones. And we can find restoration and healing in you. Y podemos encontrar restauración y sanidad en ti. I don't like going through crazy things any more than anyone else does. A mí no me gusta pasar locuras nada más que cualquier otra persona tampoco le gusta pasarlo. But Lord, if there is something in my life that I'm dealing with because of things I've said or done, reveal to me what I need to change so that I can make things right with you. Pero Señor, si hay alguna locura que me está pasando en mi vida ahora mismo por motivo de cosas que he dicho o hecho, revélame el mal que estoy haciendo para que yo pueda arreglar cuentas contigo. And I thank you in advance. Y te agradezco de anticipación that when we repent, que cuando nos arrepentimos, when we make things right with you, cuando arreglamos cuentas contigo, you, Lord God, will forgive. Tú, Señor, perdonarás, and you will restore us. Y tú nos restaurarás. And then all this craziness can finally come to an end. Y al fin, finalmente podrá toda esta locura venir a un fin. And I look forward to that for my brothers and sisters in Christ who are watching this sermon today. Y espero eso por mis hermanos y hermanas preciosos que están viendo este sermón ahora. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Y amén. I hope this sermon challenged your thinking. Espero que ese sermón haya retado tu pensar. I hope that you'll take it to heart. Espero que lo tomas a corazón. I hope that you'll make the necessary changes to your attitude and your character and your behavior. Espero que hagas los cambios necesarios a tu actitud, comportamiento, a tu lengua. And let God begin to heal and restore and take away the craziness that might be happening in your life today. Y deja que Dios comience a sanar y perdonar y quitar las locuras que están pasando en tu vida actualmente. God bless you. Have a wonderful week. Dios te bendiga. Tenga una semana bendecida. And we will see you next time in Jesus' name. Y nos veremos la próxima vez en el nombre de Jesús.